Mi nombre es Héctor Ciares, yo soy puertorriqueño, nací en un pueblo pequeño, o un barrio, mejor dicho, de Carolina, llamado Buenavista. Y aunque nací en el hospital de Río Piedras, en Puerto Rico, fue en Buenavista que me crié. Un barrio pequeño, donde toda mi familia paterna, allí nos criamos, nos desarrollamos. Y mi niñez fue como la de cualquier otro puertorriqueño. Fui a la escuela, pero el evangelio siempre estuvo muy marcado en mi vida y en todo el contexto de lo que en mi niñez experimenté. Mayormente a través de mi abuela Gilla, paterna, y mi abuela Gladys, materna. Y tengo gratas memorias de mi niñez en la iglesia, en las clases bíblicas, en los servicios que se realizaban, durmiendo debajo de la banca, en la congregación donde mi abuela asistía. Y aunque mi mamá no le servía al Señor en aquel tiempo, aunque ella también pues, fue criada en el evangelio bajo principios cristianos, siempre con mis familiares, el evangelio, la salvación y Jesucristo estaba muy marcado en mi niñez. Fue muy interesante, fíjate, porque yo me crié no con muchos recursos, de verdad fue una vida muy pobre, ¿verdad? Con bajos ingresos. Mi mamá fue la que me crió sola, junto a mi hermano Jorge y mi otro hermano Quique, nos criaron allí en Puerto Rico y fue una niñez muy bonita, muy linda, pero a la misma vez llena de retos y de complicaciones por los escasos recursos que tuvimos durante toda esa temporada. Mi mamá decidió salir para los Estados Unidos cuando yo tenía aproximadamente unos 11 años y nos establecimos en el estado de New Jersey. Y allí pues mi vida comenzó a desarrollarse en los Estados Unidos en esa etapa de juventud, hasta que mi mamá conoció a Elvin Martínez, que fue mi padrastro por esos años, y mi mamá decide regresar nuevamente a Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico comencé a integrarme a la iglesia verdaderamente. Comencé a asistir a los servicios porque mi tía, Lucila Molina, y mi tío, Darío Molina, eran pastores en Río Grande, allí en un lugar que se llama Las 3T. Y allí comencé a ir a la iglesia. Allí comencé a involucrarme más de lleno en todo ese sistema eclesiástico. Y fíjate, comencé a experimentar a Dios de una manera muy diferente a como lo había percibido en mi niñez cuando mis ambas abuelas me llevaban a la iglesia, tanto mi abuela Gilla como mi abuela Gladys en mi niñez. Allí el mover de Dios era impresionante para mí. La juventud que allí se reunía también muy interesante para mí. Cómo Dios se glorificaba a través de ellos, cómo Dios se movía a través de ellos. Y eso me impresionó muchísimo, al punto que durante un servicio donde una dama estaba predicando, allí sentí la fuerte necesidad de recibir a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Y en ese momento, Cristo llegó a mi vida y se metió en mi joven corazón y comenzó a revelarme el plan y el propósito que Él tenía para mí en aquel momento. Es interesante porque durante ese año que estuve en Puerto Rico, porque fue solamente un año que estuve allá, desde ese momento que me convertí a Cristo, durante ese año tuve la grata experiencia de compartir con un gran hermano y amigo, Frankie Torres, que él era el presidente de los jóvenes en aquel momento, de quien aprendí muchísimo a orar, a intimar con Dios. Él era evangelista en aquel tiempo y me enseñó muchas cosas acerca del evangelio, muchas cosas acerca de mi relación con Dios y con Cristo. Inclusive me dio las primeras oportunidades para predicar. Con él yo fui en mi primer viaje misionero a la República Dominicana y allí también experimenté a Dios de una manera que cuando iba a la iglesia con mis dos abuelitas,
pues no lo había experimentado. Y fueron muchas experiencias muy bonitas de parte del Señor en ese año que estuve en Puerto Rico, allí en el año 85, cuando mi madre y mi padrastro pues deciden regresar nuevamente a los Estados Unidos. Yo creo que en ese momento Dios los utilizó a ellos para que mis tíos Lucila y Darío Molina, pues regresaran a los Estados Unidos y establecieran su ministerio que hasta el día de hoy todavía tienen en el estado de Nueva Jersey. Una vez establecido en los Estados Unidos, específicamente en Patterson, toda nuestra familia se estaba congregando en la iglesia Cristo Misionera, Betel, y pues allí seguí desarrollándome como cristiano, como un joven dentro de la iglesia, experimentando a Dios en diversas maneras, de diferentes formas. Fui presidente también de jóvenes allí y tuvimos un grupo como de 40 jóvenes en aquel tiempo. Y fueron varios años de lindas experiencias. Lamentablemente, durante un periodo en mi vida, pues comencé a ser distraído. Las cosas del mundo, las influencias, amistades, ¿verdad? Que muchas veces uno pues se involucra con ellas, pues comenzaron a desenfocarme. O yo dejé que me desenfocaran esas cosas, donde comencé a prestarle atención de una manera desmedida a las cosas del mundo y para mi vergüenza, honestamente, comencé a vivir una doble vida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde pues era una cosa cuando estaba en el contexto eclesiástico, como líder de jóvenes, inclusive predicador, y era otra cosa fuera del contexto eclesiástico. La palabra del Señor dice en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 37, que no debemos salirnos de el allí de Dios para nuestra vida, sea geográficamente o mentalmente, ¿verdad? Porque muchas veces estamos, pero mentalmente, emocionalmente estamos fuera. Y pues mi vida fue degradándose, espiritualmente hablando, de una manera muy triste, muy penosa, porque le estaba dando cabida al enemigo que no debía haberle dado cabida. Efesios capítulo 4 dice, no le deis lugar al diablo. Y yo definitivamente le estaba dando lugar cuando estaba desenfocado en aquella etapa de mi vida. Por vivir aquella vida que estaba viviendo, que lamentablemente era una vida doble, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, un día, cuando en una actividad social con los mismos jóvenes de la iglesia, fuimos a una de las casas de una de las hermanas de nuestra congregación, un grupo como de 15, éramos como 15 varones, y estábamos en el sótano de aquella casa, y un tiempo, ¿verdad?, entre jóvenes, que todo comenzó muy bien, disfrutando el tiempo que tuvimos, con diferentes juegos, diferentes actividades, escuchando música cristiana. Cuando interesantemente, de repente, pues llegó un momento muy aburrido, donde no sabíamos qué hacer. Y uno de los jóvenes que estaba allí y era parte de lo que estábamos realizando ese día, pues hizo una sugerencia. Dijo que tenía una botella de licor que él tenía guardada, de alguna manera la tenía allí y la sacó y la puso sobre la mesa. Todos los jóvenes, siendo cristianos y sirviéndole al Señor y sabiendo muy bien que eso no era correcto, pues todo el mundo se quedó en un silencio sepulcral. Pero yo, cuando miré aquella botella, y por la doble vida que estaba viviendo, pues decidí tomar aquella botella. Y yo he entendido que nunca es la tentación, porque fuimos todos tentados en aquel momento, sino lo que uno hace ante la tentación y lo que uno decide.
Y yo decidí tomar aquella botella y consumir del contenido de lo que allí había. Otros jóvenes vieron mi mal ejemplo y también decidieron ellos tomar de la botella hasta que todos terminamos embriagados. Esto pues desató, ¿verdad? Una serie de malas decisiones aquella misma noche, porque entonces cuando se terminó aquella botella decidimos comprar más. Y uno de los jóvenes que ya tenía 21 años y tenía licencia, pues él voluntariamente decidió ir y comprar más. Y pasamos toda aquella noche consumiendo cosas muy vergonzosas para mí, conductas muy inapropiadas, bajo la influencia del alcohol aquella noche. Y después que terminó toda aquella experiencia, esto ocurrió un viernes, y el domingo terminamos yendo para la iglesia. Y yo sabía que le había faltado al Señor, yo sabía que había pecado, yo sabía que había cometido un error y estaba buscando la manera de mantener aquello oculto, tapado, en la gaveta del olvido. En el contexto de nuestra congregación, el mover del Espíritu Santo era algo que con regularidad ocurre, como en el día de hoy en muchas iglesias. Y hubo un mover del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo redarguyó precisamente al joven que trajo la botella para que dijera lo que habíamos hecho. Porque la palabra dice que nada se quedará oculto, todo saldrá a la luz. Y esto llegó al oído del pastor y nos dieron una disciplina, ¿verdad? Tomaron acciones disciplinarias en contra de mi persona y de todos los jóvenes. Es interesante notar de que cuando Dios revela algo, Él nunca lo hace para avergonzar, sino para restaurar. La intención de Dios siempre es restaurar. Pero yo, en lugar de arrepentirme, yo me aparté de los caminos del Señor. Y ahí fue donde mi vida comenzó a degradarse de una manera que hasta el día de hoy me desbarata el corazón. Y como que todos mis sueños, todo lo que yo creí en aquel momento, se me escurría por las manos al involucrarme en aquella vida de mundo que integré en aquel momento. ¿Te vas a poner plano? Ok, el descanso y vamos por aquí. This is Broadway, Yeah, this is wrong. so it's to our left, right? There's two Mi vida se degradó tanto en las drogas, en la criminalidad. Después de apartarme de los caminos del Señor, me convertí en un traficante de drogas, donde traficaba drogas específicamente de aquí, de esta área. Estamos en este lugar donde yo frecuentaba, no solamente para comprar, para distribuir allá en Paterson, New Jersey, sino que lamentablemente también compraba para consumir de la droga, que eventualmente fue la que me llevó a una destrucción y una tragedia que no se lo deseo a nadie. Esta era la calle que yo frecuentaba hace aproximadamente unos 30 años atrás. Las cosas han cambiado, las cosas son distintas y diferentes, pero definitivamente aquí fue donde sucedió la gran tragedia. Después de tantos años, ¿verdad?, en aquella vida de droga, de criminalidad, después de convertirme en un traficante, terminé siendo un adicto de la misma droga que yo distribuía y vendía. Y mi vida se degradó de tal manera que lo perdí todo, absolutamente todo lo perdí. Porque entonces todo el dinero que ganaba, todo el dinero que recibía, lo gastaba consumiendo la droga que una vez vendía. Y una trágica noche, y para mí fue trágica porque mientras estaba visitando a mis familiares en Paterson, pues allí me encontraba al frente de la casa donde viví por mucho tiempo. Estaba haciendo planes con mis amigos y con mi primo, ¿verdad? Para salir aquella noche, y de repente yo me doy cuenta que mi prima llega, Camille Lorán. Llega y ella llega llorando, con lágrimas, y ella sube al segundo piso de la casa y me manda a buscar después con otro primo mío y me dice que subiera arriba, y cuando subo
me encuentro con ella llorando en el sofá, en el mueble, con una mirada muy triste por lo que ella había experimentado, y me dice que aquella noche ella había soñado de que destrucción vendría para mi vida. Dios le había hablado, él había dicho que destrucción vendría para mi vida si yo no me arrepentía. Cuando ella me comunica, ¿verdad?, su sueño, lo que había vivido, me decía que me arrepintiera una y otra vez. Interesantemente, esa misma semana, mi tío, Darío Molina, había tenido un sueño también. Yo soñó con un carro lleno de sangre, con 3 muchachos, y uno de ellos era yo. Nunca sabía que la calle que él soñó era precisamente esta calle. Que lo que yo tengo en mi memoria y en mi recuerdo, quizás no es nada lo que en estos momentos se puede presenciar y se puede ver, pero esta era precisamente la calle donde iba a suceder lo inimaginable para mi vida. Después de una semana que mi prima me dijo lo que me dijo, yo estaba en mi apartamento, en un cuartito que yo tenía, y aquellas palabras me retumbaban una y otra vez diciéndome que me arrepintiera. Aquella noche yo me levanté, quería ir para la iglesia, pero el enemigo me susurra al oído y me dice: no vayas esta noche, vete y endrógate y emborráchate, vete a fiestar una última vez y luego vas y te reconcilias. Precisamente a esta calle era que veníamos, aquí era el punto. Comprábamos aquí y luego de aquí íbamos a fiestar, íbamos a hacer las cosas que en aquella vida yo hacía. Contacté a mi primo José y a mi amigo Carlos y rumbo acá vinimos desde New Jersey. Cuando llegamos acá, después de un sinnúmero de cosas que sucedieron, el primer carro no llegó, el segundo se dañó, el tercero tampoco llegó. Decidido a venir para acá, fuimos a un pueblo cercano que se llama Passaic y nos robamos una pickup truck. Allí, después de haber robado esa pickup truck, vinimos para acá. Nos estacionamos por aquí, por esta área, más o menos en el centro de este bloque. Mi primo se quedó en el carro, Carlos y yo subimos a la parte de arriba de este bloque, donde anteriormente estaba el punto de drogas, donde nosotros comprábamos también para consumir y para distribuir. Después de haber comprado, yo venía riéndome de la supuesta gozada que yo me iba a dar aquella noche, sin percatarme y sin darme cuenta que lo que Dios me había hablado iba a suceder. Cuando llego al frente del automóvil, que estaba precisamente por aquí, 2 individuos se nos acercan. Uno cruza de la calle del otro lado y cruza detrás del vehículo donde estaba mi primo estacionado. Otro viene de este lado. Yo me acuerdo haber visto una sombra, pero no le presté mucha atención. Este lugar era muy concurrido, mucha gente pasaba por aquí. Estábamos bien familiarizados porque frecuentábamos muchos este lugar. Y cuando me acerqué al vehículo, 2 individuos se nos acercan. Uno agarró a mi amigo Carlos a mi mano derecha y el otro me agarró por mi mano izquierda. En ese momento nos pusieron pistolas en nuestra cabeza. En ese momento nos quitaron todo, prenda, abrigo, hasta la misma droga que habíamos acabado de comprar, nos quitaron. En ese momento mis rodillas comenzaron a temblar, mi corazón comienza a palpitar aceleradamente por la experiencia que estaba teniendo. Nunca me imaginaba que eso me iba a suceder. A pesar de que vivía ese mundo, a pesar de que vivía esa vida, eso nunca me pasó por la cabeza. Lamentablemente uno piensa que uno es invencible, uno se cree en ese mundo de que es intocable, de que nada le va a suceder a uno, pero en ese momento me estaba sucediendo. No me percataba que aquello que me había dicho mi prima estaba a punto de acontecer. Dice la Biblia que nada ocurre, nada sucede sin que antes Dios se lo revele a uno de sus profetas. Y aquello que Dios me habló a través de mi prima estaba a punto de acontecer. De repente, después que nos quitaron todo, yo miro a mi mano derecha, donde está mi compañero Carlos, en el suelo, precisamente cerca de esta acera donde yo estoy ubicado en este momento. Y cuando yo menos lo esperaba, él recibe un tiro en su cabeza. En ese momento se puede imaginar el terror que yo sentí, que me invadió en aquel momento.
Y aquella pistola que estaba aquí en mi cabeza, cuando yo menos lo esperaba, también recibí un tiro en mi cabeza. En ese momento todo se me puso negro, todo se me puso oscuro. Comencé a tambalear por toda esta calle, buscando un lugar donde apoyarme, donde colocarme, donde ubicarme, porque había perdido la vista completamente. Sangre comenzó a brotar por mi boca, por mi nariz, por mi ojo derecho, porque la bala traspasó de un lugar a otro. Una desesperación que no tengo palabras para expresar lo que en aquel momento yo sentí después de haber recibido aquel tiro en mi cabeza. La muerte se me presentó. El diablo estaba allí con una sonrisa maquiavélica y diabólica. Y yo siempre he dicho que seguramente él estaba diciendo y repitiendo de que aquí tengo uno que le servía al Señor, aquí tengo uno que estaba en la iglesia, aquí tengo uno que predicaba el evangelio. Aquí tengo uno que predicaba, que enseñaba, que estaba en la iglesia y le servía al Señor. Pero ahí estaba yo, con aquella bala en mi cabeza, convulsionando y botando sangre por mi boca. Qué triste que después de haberle servido al Señor, después de haber estado en el evangelio, después de haber conocido la verdad de Cristo, ahora me encontraba convulsionando, botando sangre por mi boca, por haber recibido un tiro en mi cabeza. Pero qué grande es la misericordia de Dios, que mientras yo me encontraba en aquella agonía, en aquel dolor, en aquel sufrimiento, producido y consecuencia por mis propias malas decisiones, de repente yo escucho la voz de Dios que me decía, arrepiéntete. Las mismas palabras que mi prima me repetía una y otra vez, arrepiéntete, arrepiéntete. El Señor me las repetía. Yo entendí claramente que era Dios hablándome, en su gracia y en su misericordia. Yo saqué fuerzas no sé de a dónde, porque yo colapsé y comencé a tratar de levantarme. Miré para arriba, para el cielo, y comencé a gritarle al Señor que me perdonara. En aquella noche oscura, en aquella noche tétrica, en aquella noche que me encontraba totalmente ciego, comencé a gritar al cielo y a pedirle al Señor que me perdonara y que tuviera clemencia de mí. Y que no permitiera que yo pereciera en aquel momento, que no permitiera que mi vida terminara de aquella manera, de aquella forma, con aquel tiro en mi cabeza. Yo colapsé al piso otra vez y con lo poquito que podía hablar, porque era mucha la sangre que estaba saliendo, con lo poquito que yo podía hablar, yo le decía al Señor que me perdonara y que tuviera clemencia de mí y que no permitiera que mi vida terminara de aquella manera. Y cuando yo pensé que ya todo había terminado, cuando yo pensé que ya todo había finalizado, que mi vida de 23 años iba a terminar en esta calle, tantas cosas lindas que Dios tenía para mí, tantas cosas maravillosas que Dios inclusive me había hablado, me había dicho a través de profecía, a través de hombres y mujeres de Dios que me predicaron, que me hablaron, que me aconsejaron, de todo el depósito sagrado en mi vida. Por un momento pensé que iba a terminar en esta calle, que iba a terminar en este lugar. Pero donde yo pensé que iba a ser mi final, era precisamente el comienzo de algo nuevo que Dios tenía para mi vida. Porque aquí en esta calle yo le pedí perdón al Señor, a gritos, a flor de labios y a voz en cuello, así como Bartimeo en la Biblia, Marcos capítulo 10, él gritaba, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Era precisamente las palabras que yo gritaba en esta calle. Era precisamente lo que yo gritaba con ahínco, con fuerza, con tanta pasión y con tanto deseo de ser perdonado por toda la vida que yo viví. En aquel momento, Dios en su misericordia, la muerte y el diablo listo para llevarme para el mismo infierno. Aquí mismito, yo sentía como mi alma estaba siendo succionada en un túnel negro, yendo para el mismo infierno. Pero allí Dios escuchó mi clamor, Dios escuchó mi plegaria, Dios escuchó mi llanto. Y aquí
fue que el león de la tribu de Judá intervino a mi favor y me rescató de las garras del infierno y de la muerte y me dio otra oportunidad. Me levantó y me dio el privilegio de predicar el evangelio y de comunicarle a todos de que no importa la experiencia trágica, no importa lo difícil, no importa lo complicado, de lo más trágico Dios puede levantar a una persona que se arrepiente. Aquí, mientras mi primo estaba en el automóvil, en aquella pick-up, él sale para afuera, me agarra, me toma en sus brazos, ya los ladrones se habían ido corriendo. Él me decía, primo, no te me mueras. Primo, por favor, no te me vayas. Y me cargó al vehículo, a la pick-up. Carlos se pudo levantar, él mismo se pudo montar en el vehículo. Mi primo arrancó la pick-up truck, guió hacia arriba, hizo una derecha y por toda la Broadway, como aproximadamente 4 cuadras, guió como un loco. No me imagino cómo fue que lo pudo hacer, porque en aquellos años el tráfico que concurría, especialmente un fin de semana, por estos lugares, era muy congestionado, pero así lo hizo. Y los policías luego llegaron, bloquearon la calle para que así él no pueda seguir manejando. Él salió ante las pistolas y las armas de los policías que lo estaban apuntando. Él levantó la mano gritando que su primo estaba herido en el vehículo, en la pickup truck. Y yo estaba todavía allí convulsionando, botando sangre por mi boca. Y mientras él le decía a los policías que yo estaba herido, también me gritaba a mí, primo, no te me mueras. Llegó la ambulancia, eventualmente me sacaron del vehículo, me quitaron toda la ropa y me metieron en la ambulancia y allí perdí el conocimiento. Por esta misma calle, después que perdí el conocimiento, la ambulancia me llevó al hospital San Luke's, que está no muy lejos de esta área donde nos encontramos en estos momentos. Y allí fue donde me llevaron a emergencia, después de haber recibido el tiro y haber perdido el conocimiento, que resultó una coma de 9 días. Allí fue que mi familia llegó, allí fue que me encontraron en aquella condición tan tétrica, con mi cabeza hinchada, desfigurada, morada, por el impacto de la bala en mi cabeza. Los doctores decían que el 99.9% de personas que reciben un tiro como el que yo recibí, no sobreviven, quedan mentalmente incapaces o vegetales, ¿verdad? Por ese impacto. No pensaban que iba a sobrevivir, no pensaba que me iba a levantar de aquella experiencia. Pero mientras todo el mundo pensaba que no me iba a levantar, gracias a Dios, después de 9 días, abrí mis ojos y aunque con la cruda realidad de que me encontraba ciego, le doy gracias al Señor porque me dio una nueva oportunidad de vida y hoy puedo publicar, puedo predicar, puedo pregonar que Cristo es el que salva, el que restaura y el que da nuevas oportunidades. Definitivamente, después de toda esta experiencia que tuve, Dios me permitió tener una experiencia que para mí es transformadora. Después de todo, estaba en la iglesia totalmente destruido, un mundo colapsado por todo lo que había experimentado. Y Dios me habló proféticamente y me dijo que fue Él el que me rescató, fue Él el que me liberó y fue Él el que me dio otra oportunidad. Y que me dijo que me iba a utilizar así, invidente como me encuentro, para ir a las naciones. Y es lo que Dios ha cumplido a través de todos estos años. Y eso me lleva al hecho de que hoy estoy cumpliendo propósito de Dios, porque el propósito tiene que ver con una propuesta que Dios ha hecho a favor de uno. Y hoy, después de 20 y tantos años predicando la palabra del Señor, estoy cumpliendo lo que Dios intencionó desde antes que me sucediera esto de perder la vista. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Dios sabía que yo iba a perder la vista, Dios sabía que me iba a encontrar en esta condición y Dios, en su soberanía,
su gracia, su misericordia, utilizó esto para bien. Y ahora estoy yendo por todo el mundo predicando el salvífico mensaje de Cristo. He escrito un libro titulado Más futuro que historia. Y ya pronto sale mi nuevo libro, Mirando de nuevo. Cuando transformamos nuestra manera de ver las cosas, nuestra vida es reinterpretada y podemos comenzar a vivir dentro de la óptica que Dios siempre tuvo para cada uno de nosotros. Yo quiero orar por ti en el día de hoy. Tú que has escuchado y has mirado este video, yo quiero que tú sepas que Dios también contigo tiene un propósito. No importa lo que tú has vivido, no importa lo que tú has experimentado, Dios contigo tiene algo muy especial. Y quiero en el nombre del Señor orar por ti para que tú entiendas a través de la iluminación divina que el Espíritu Santo trae a nosotros, que Jesucristo es el único que puede transformar tu vida, no importa la experiencia que tú has tenido. Porque la misma bala que el diablo utilizó para matarme fue la misma bala que Dios utilizó para salvarme y darme un nuevo punto de partida. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo lo que me están escuchando en este momento, que están mirando, Señor amado, este video. Yo te pido que tú trates con el corazón de cada uno de ellos, Señor, y que tú traigas iluminación a sus corazones para que puedan venir al conocimiento de la verdad de Jesucristo. En el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén. Amigo, oyente, tú que estás allí escuchándome en estos momentos, yo te invito para que te des una oportunidad y recibas a Jesucristo en el nombre del Señor. Muchas bendiciones.